Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Mi nombre es Alma y es un gusto para mí acompañarte en este devocional, que es el devocional número 7 con el tema La mujer en la historia de la iglesia. Para eso te voy a pedir que veas la siguiente información, que es un recorrido histórico de cómo ha sido la función de la mujer dentro de la iglesia. A lo largo de la historia, hemos visto momentos en los que la mujer ha alcanzado cierto grado de superación en la sociedad, destacando en puestos políticos dentro de la medicina, la ciencia, la administración y otras ramas importantes para la humanidad. Cada mujer ha tenido que superar ciertas barreras impuestas por su propia cultura, por ejemplo, ideas como considerar a la mujer inferior física, intelectual y moralmente. Recorramos juntas este breve paseo por la historia de la condición de la mujer después de la Iglesia Apostólica. La participación de la mujer en la Iglesia se dio gradualmente. La región más poblada de la Iglesia fue en Asia Menor y Grecia. En aquel tiempo no existía una estructura como hoy en día. La Iglesia se iniciaba en las casas de los creyentes, tal como lo hacían los discípulos en Hechos 5:42. Durante este tiempo se consideraba la virginidad como la condición ideal para el cristianismo, por lo que la mujer que quería servir tenía que renunciar al matrimonio y a su sexualidad. La práctica monástica llegó a ser común en las mujeres del siglo III, aproximadamente en el año 201 después de Cristo. Sin embargo, en los siglos IV y V se ordenó la suspensión completa de las diaconisas, es decir, las mujeres servidoras, omitiendo así su participación dentro de la Iglesia. A partir del siglo VI al VIII se inició un periodo de cambio y transición, en donde varias mujeres se dispusieron a servir a Dios de manera incondicional, fundando monasterios y reformando órdenes para ser consideradas. Tanta era su pasión por servir que marcaron la historia. Una de ellas fue una mujer llamada Hilda, quien fundó el primer monasterio en Inglaterra, sirviendo como administradora, maestra y guía espiritual. Otra gran mujer de esa época fue Catarina de Siena, considerada como una mujer valiente que se consagró a Dios desde los 7 años, haciendo votos de virginidad para el servicio. Dios la usó grandemente en milagros, sanidades y resurrección de muertos. A las lideresas de los monasterios se les llamaba abadesas, ya que se les consideraba mujeres con autoridad. Durante el siglo VII y IX, es decir, aproximadamente del 601 al 801 después de Cristo, estas llegaron a tener los mismos privilegios que los obispos. Lamentablemente su posición declinó en los siglos XII al XVI y la espiritualidad de los monasterios cambió, y a las abadesas se les negó el derecho de bautizar y oficiar santas cenas. Después de la reforma en el siglo XVI, se realizaron grandes avances y cambios en cuanto a las posibilidades de la mujer en el servicio a Dios dentro de la iglesia. Anne Hanston fue la primera mujer predicadora en Norteamérica, quien emigró de Inglaterra a América en 1634, pionera de los principios de libertad civil y religiosa que muchos años después de su muerte quedaron escritos en la Constitución de los Estados Unidos. Algunas de sus creencias religiosas no cayeron bien a los feligreses de aquellos tiempos, pues ellos creían que para ganarse la salvación y la vida eterna debían llevar a cabo obras de caridad en la tierra, pero Hanston enseñaba que solamente la fe era suficiente. También creía que Dios se manifestaba al hombre directamente, sin necesidad del clero. Los líderes comunitarios empezaron a considerarla como un grave problema y fue llevada a juicio y condenada por herejía en 1637. Otra mujer que entregó su vida a Dios en un tiempo de poca libertad religiosa para la mujer fue Elizabeth Hutter, una mujer de fe encarcelada en varias ocasiones, quien consideraba la prisión como una oportunidad para predicar a Cristo en cada celda. Al tiempo surgió el movimiento wesleyano, en honor a John Wesley, un ministro de Inglaterra que impulsó el metodismo. Este movimiento otorgó más libertad a la mujer para predicar y enseñar. John Wesley defendió los derechos de la mujer cuando vio la efectividad de su trabajo, y para el siglo XIX las mujeres podían servir al lado de sus esposos, algunas afectadas por enfermedad, persecución y muerte. Unas lucharon fuertemente contra la discriminación del sexo, y otras aprovecharon la oportunidad de apoyar en algún esfuerzo, fundar o dirigir alguna sociedad misionera, mientras que algunas enfrentaron con fe el reto de predicar en terrenos del enemigo, entregando su vida completamente a Dios y al servicio. Como podemos ver en este breve recorrido, en un inicio la mujer participaba activamente en la iglesia.
Ha sido el hombre, la dureza de su corazón y las malas interpretaciones las que le han restado a la mujer valor dentro y fuera de la iglesia a través de la historia. Sin embargo, quiero comentarte que en la escritura Jesús trataba a las mujeres con respeto, las trataba con valor. Tal es el caso en la historia de María Magdalena, que Jesús con misericordia la liberó y ella le siguió. También en la palabra, en Lucas 23:55, cuando Jesús había sido sepultado, dice, y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. En el capítulo 24 fueron las mujeres las que fueron a buscar a Jesús y dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús, y aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí, se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Fueron las mujeres las que tuvieron la primicia de saber que Jesús ya había resucitado. Así que con esto podemos ver que Dios nos ha considerado a ti y a mí en la obra y que Dios quiere que tú y yo participemos activamente dentro de la iglesia, que impactemos todos los corazones que nos rodean. Te invito a que medites en todo lo que ha significado para algunas mujeres servir a Dios y en nuestro presente y en nuestra cultura. Tenemos la libertad hoy de compartir el amor de Dios, de compartir la palabra, de compartir a Jesús. Lo hagamos con toda nuestra pasión, con todos nuestros talentos y con un corazón dispuesto para que Dios se glorifique a través de nuestras vidas y que seamos mujeres que sigamos impactando los corazones de todas las personas que nos rodean y abriendo brecha para las nuevas generaciones de mujeres que vienen detrás de nosotros. Que Dios te bendiga. Nos vemos pronto.